El Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación les da a ustedes la más cordial bienvenida a su programa Justicia a Profundidad. Hoy analizaremos el tema Los juicios orales en México. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Expediente INACIPE. En esta ocasión seguiremos y continuaremos con la temática que hemos desarrollado en los últimos programas, que tiene que ver con los tópicos y los temas que tienen que ver con la reforma constitucional en materia penal que el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República el pasado 9 de marzo. Uno de los temas que se incluyen en esta reforma, particularmente al artículo 22, tiene que ver con un tema que ha resultado polémico, académicos que lo han apoyado de una manera importante y también otros académicos que tienen sus reservas sobre este tema. Nos referimos al tema que se ha denominado en México aplicación de bienes a favor del Estado, que en otras latitudes y en otros países se ha denominado extinción de dominio. Para ese efecto tenemos ahora dos invitados, tanto del sector público en funciones de servidor público y también la parte académica por medio de un investigador. Presento en primer término a María Eugenia Bojorges González. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Plantel Aragón de la UNAM y es candidata a maestra por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. María Eugenia es agente del Ministerio Público Federal, tiene una gran experiencia en el ámbito de la Procuración de Justicia, tiene 15 años en la Procuraduría General de la República y actualmente es encargada del despacho de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, donde se ha desarrollado también como directora de Información y Enlace y como directora de Control y Depositarías. Gracias por tu presencia, María Eugenia. Y también nos acompaña el doctor Ricardo Gluyas Millán. Él es profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias por la Universidad de Quebec y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es conferenciante, profesor, articulista y autor de textos diversos, algunos de los cuales mencionaremos un poco más adelante, que tienen que ver sobre temas de economía y de derecho. Precisamente sobre el tema que hoy nos ocupa, comentarles que ya está en circulación el número 11 de la revista Intercriminis en su tercera época y precisamente es un número dedicado a la reforma constitucional en materia penal que el presidente Calderón envió al Senado de la República, donde hay un artículo precisamente de Ricardo Gluyas, que si no me equivoco tiene que ver sobre extinción de dominio también, ¿no? Que es un poco el tema que vamos a abordar el día de hoy. Para quien tenga interés en este tema, se desarrollan los diferentes tópicos a favor y en contra de las posturas de distintos académicos y servidores públicos. Bueno, empezaremos con este tema que, como decía, ha generado cierta controversia precisamente por lo que implica la extinción de dominio de bienes. Yo abriría el tema y abriría la mesa con la pregunta fundamental, Ricardo. ¿Qué entenderíamos por aplicación de bienes a favor del Estado en el contexto de la reforma que propone el presidente Calderón? Bien, muchas gracias, Rafael, por tu invitación a este interesante programa. Antes que nada, mencionar que en la iniciativa del presidente Calderón se propone en el artículo 22 constitucional que la ley establecerá los procedimientos a través de los cuales se aplicarán los bienes a favor del Estado, y por aplicación de bienes a favor del Estado se pueden comprender la pérdida de un dominio, ¿no? La pérdida de la propiedad de estos bienes sin contraprestación alguna. Es esa una de las características esenciales de la extinción de dominio. En este caso se persiguen
los bienes y de una manera independiente a un proceso penal, y esto busca solucionar un conjunto de situaciones en las cuales se venían presentando tradicionalmente, en los cuales se presentaba una sentencia condenatoria para los traficantes de drogas, por ejemplo, y estos seguían disfrutando de sus fortunas y disponiendo de los recursos de estas a través de decisiones de inversión y de consumo, sin que el hecho de que estuviesen sometidos al control penal tuviese ningún efecto sobre la cuantía de estas fortunas generadas a través de comportamientos sancionados por la ley como ilícitos. De esta manera, la extinción de dominio es sobre todo la pérdida de la propiedad a favor del Estado sin contraprestación alguna. Es decir, en este caso no hay indemnización. No, desde luego que no hay indemnización. Se persiguen los bienes de manera autónoma a un proceso penal. Y algo que es importante, entiendo que esta figura es de aplicación para los casos de delincuencia organizada. Sí, muy importante lo que señalas, Rafael, en el sentido de que el uso de este dispositivo jurídico sería única y exclusivamente para los casos de delincuencia organizada, esto es, para todos aquellos modalidades delictivas especificadas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de manera tal que su aplicación no es una aplicación generalizada, sino solamente restringida al catálogo de delitos de esta ley. Entonces, una primera conclusión es desapoderar de bienes, tanto muebles como inmuebles, a presuntos delincuentes que forman parte del crimen organizado, sin indemnización de por medio. Y de alguna manera, para decirlo coloquialmente, es una forma de pegarles donde más les duele, ¿no? Desde luego. En los recursos económicos. Que es la columna vertebral de la delincuencia organizada, ya que una de sus características es precisamente la capacidad económica de la cual disponen, y a través de ese tipo de instrumentos se estaría en la posibilidad de afectar de manera irreversible la capacidad económica de ese tipo de delincuencia, que se caracteriza precisamente por eso, por disponer de recursos económicos de una manera muy cuantiosa. Muy bien. Antes de pasar con María Eugenia, quisiera leerlo porque son apenas 4 o 5 renglones, el texto que se propone para reformar el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución, para irnos enfocando con mucho mayor claridad en el tema. La propuesta de reforma dice lo siguiente: la ley establecerá el procedimiento mediante el cual la autoridad judicial podrá resolver la aplicación a favor del Estado de los bienes respecto de los cuales existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto, producto de actividades de la delincuencia organizada. En ningún caso se podrá afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. Entonces, digamos, este sería el precepto constitucional. Digamos, para que la ley secundaria que eventualmente vaya a prever este supuesto, María Eugenia, no pueda ser tachada de inconstitucional. Pero antes de abordar ciertos rasgos, yo quisiera preguntarte, María Eugenia, y más que estás tú en el área que tiene que ver con los aseguramientos ministeriales, ¿cuál es el estado de cosas actual? ¿Cómo está regulado el artículo 22? Y cómo eventualmente el gobierno mexicano decomisa o asegura bienes de la delincuencia, que es alguna circunstancia que de manera más o menos habitual oímos en los medios, ¿no? Que aseguraron droga, que aseguraron bienes, que aseguraron una discoteca, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la regulación actual? Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, realmente es un tema muy interesante. Sin embargo, es poco explorado la legislación en materia de bienes asegurados. Actualmente la encontramos regulada en el Código Federal de Procedimientos Penales y no hay alguna distinción entre los aseguramientos realizados por cualquier delito federal que los realizados con motivo de delincuencia organizada. Esto es, se les da el mismo tratamiento ahorita no hay distingo a cualquier tipo de bien. Es muy importante lo que señala esta modificación en cuanto a que se pueda hacer una disposición de manera inmediata de los bienes de delincuencia organizada cuando existan datos, elementos suficientes que permitan presumir que se encuentra, que estamos hablando de productos objetos del delito, derivados del delito de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de bienes? Es muy importante
partir de una buena investigación, ¿sí? Muchas veces los aseguramientos no se dan con la fuerza necesaria para que se determine un decomiso, porque la investigación no está realizada de manera suficiente. ¿El aseguramiento contundente. implica que la autoridad toma posesión de los bienes? ¿Eso No, es el aseguramiento? No. Actualmente existe jurisprudencia en el sentido de que el aseguramiento de bienes no implica la desposesión de los mismos. Ok, pero quedan bajo resguardo de la autoridad. En algunos casos, actualmente existe el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que es un organismo descentralizado de la administración pública, facultado para la administración de estos bienes. Por ejemplo, cuando la gente oímos en los medios de comunicación, en radio, televisión, en periódicos, que se le decomisaron a ciertas personas, presuntos inculpados de un delito, ciertos bienes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir eso? Que se está dictando una medida precautoria, un aseguramiento de bienes. Estos bienes se entregan en administración al Servicio de Administración y Enajenación de Así es, Bienes. digamos, al gobierno mexicano. ASAE. Ahora, ¿qué pasa con esos bienes en tanto se está desarrollando un proceso penal en contra de los presuntos implicados? Se quedan en guardia del Servicio de Administración bajo su administración. ¿Sí? Es decir, la responsabilidad de la conservación, el mantenimiento, es del organismo descentralizado de la Ahorita administración volvemos pública. al mantenimiento. Pero si finalmente, al concluir el proceso penal, se concluye que esos bienes fueron instrumento u objeto del delito o producto del delito, ¿qué pasa con esos bienes? En caso de que la autoridad judicial determine el decomiso de conformidad con lo previsto en el Código Federal de Procedimientos El decomiso Penales, lo determina la autoridad judicial, la autoridad el juez. judicial. Ok. Si determina el decomiso, ¿eso qué implica? Que el SAE, el Servicio de Administración, deberá dar liquidez a estos bienes y entregarlos en partes iguales al Poder Judicial, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría General de la República. Entonces, tratando de hacer un resumen apretado, después de que se desarrolla todo el proceso penal, si a fin de cuentas el juez penal que está conociendo la causa considera que son producto, instrumento, objeto del delito, entonces ya procede el decomiso. Al decir que se hace líquido, quiere decir que esto lo vamos a vender para tener una cantidad en efectivo y ya se reparte en partes proporcionales a Poder Judicial. Secretaría de Salud y Procuraduría General de la República. Ahora, el problema es que esto puede pasar años para que esto suceda. E imagino, Ricardo, que precisamente es lo que se trata de evitar, que pasen años en un proceso penal, que finalmente la razón principal del proceso no es ver qué pasa con los bienes, sino establecer una responsabilidad al inculpado. Sí, claro, desde luego, pero bueno, una de las preocupaciones fundamentales en la creación del SAE fue precisamente la conservación de los bienes. Esto es, se observó que durante el proceso, los procesos penales, la duración del proceso penal, pues es muy diversa, ¿no? Depende de las estrategias de defensa, depende de muchas situaciones convencionales y no convencionales, y durante todo este intervalo los bienes son objeto de deterioro físico, pierden valor, en muchas ocasiones estos bienes son fuente de generación de empleo directo o indirecto, y una de las preocupaciones... Sí, porque luego son discotecas, son es, restaurantes, por son ejemplo, bares. O tortillerías, ¿no? Tiendas de abarrotes o algún otro tipo de actividad que se desarrolla naturalmente con recursos de procedencia ilícita, y la preocupación era precisamente conservar esas fuentes de trabajo de manera tal que se desarrolla la ley de administración de bienes asegurados con el objeto de darle prioridad a la conservación de la riqueza, a la conservación de las fuentes de empleo, y por eso se contempla incluso procedimientos de liquidación de las mercancías al mejor postor, ¿no? Con el objeto de dar liquidez al producto del delito que está precisamente en litigio hasta que el juez no se manifieste sobre esa naturaleza. Si decomiso o no decomiso. Si decomiso o no decomisa, por ser un instrumento, objeto o producto del delito. Lo importante en este caso
es tener en cuenta que el objetivo de estas disposiciones consiste en conservar los recursos, en no perderlos, en evitar el deterioro de los mismos. Y por otro lado, para la autoridad, esto representa también una fuente de recursos producto de la delincuencia, de la comisión de delitos, ¿no? Esto es, debe tenerse en cuenta que el objetivo no es acumular los bienes producto de la delincuencia, sino conservarlos y facilitar la resolución de la autoridad judicial con respecto a ellos. Pero entonces, bienes asegurados, en tanto no se decrete el decomiso, hay que administrarlos, ¿no, María Eugenia? ¿Y esto qué implica? Porque esto cuesta dinero, ¿no? ¿A quién le cuesta? Desde el punto de vista administrativo, eso es muy importante. Son recursos del Servicio de Administración de Bienes Asegurados. Es erario federal, es una dependencia del gobierno federal. La conservación de los bienes le está costando al Estado. Si un procedimiento se lleva 10 años para determinar si se va a decomisar o no el bien, el Estado está absorbiendo el gasto de conservación y mantenimiento de estos bienes. Por ejemplo, si estamos hablando de un bien inmueble, por ejemplo, que genera un impuesto, el conocido impuesto predial, ¿eso lo paga el gobierno mexicano a través del SAE? El SAE, así es. ¿No lo paga el imputado? No. O sea, una vez asegurado, esos gastos de administración corren a cargo del SAE. Del gobierno federal, en este caso, a través del SAE. Así es. Y después, si finalmente se decomisa o se devuelve al inculpado, él tiene que regenerar estos gastos, tiene que reembolsar estos gastos que se dieron entre la administración. ¿O? La ley tiene previsto que la devolución de los bienes se hará con las deducciones correspondientes. Las deducciones correspondientes. Esto se facilita mucho cuando se les da liquidez a los bienes, es decir, cuando entran a un proceso de subasta, enajenación, en administración a través de las figuras de depositaria y de comodato. Pero cuando no, es muy difícil la recuperación de los gastos que generó la conservación de los bienes. Claro. Y aquí, Ricardo, entramos un poco al meollo del asunto. Es decir, aseguramos bienes, no puede disponer el gobierno mexicano de ellos hasta que haya una sentencia. Claro. Que sabemos que puede haber una apelación e irnos a una segunda instancia y finalmente irnos al Poder Judicial de la Federación a un amparo. Esto puede hacer que los juicios sean muy largos. Hasta entonces voy a disponer de los bienes. Pero mientras los tuve que administrar, además. Sí. Y tuve que crear una instancia gubernamental, un aparato burocrático para administrar todo esto. Ya pasó algún tiempo. Y además, esto no asegura que esté combatiendo la fuente de riqueza del crimen organizado para que sigan financiando sus operaciones. Es un poco el esquema actual. Ahora, si esta reforma sale adelante, ¿en qué van a cambiar las cosas? Bueno, antes que nada mencionar un detalle. Se puede disponer de los bienes durante el transcurso del proceso penal, siempre y cuando la naturaleza de los bienes así lo requiera. Por ejemplo, en el caso de bienes perecederos, esos se pueden ser objeto de una subasta y la conservación en este caso sería del importe, del valor de esos bienes, o sea, del importe de la venta de esos bienes en condiciones del mejor postor. Sería sobre este objeto que caería la sentencia, en este caso definitiva por parte del juez. Pero bueno, en el caso de los bienes asegurados, ¿cuál sería el cambio de mayor relevancia en caso de que esta reforma, que prospere la reforma al 22, al 22 constitucional, se materializase y cobrase forma en una reforma constitucional? Sería algo muy relevante que se podría perseguir los bienes cuando esos son utilizados por prestanombres o testaferros. Esta es una de las características esenciales, ya que en este caso se permitiría la persecución de los bienes independientemente del proceso penal a una persona en particular. Ahora, esto quiere decir, hay un inculpado presunto responsable de un delito que tiene que ver con delincuencia organizada. Sí. Entonces se abre una causa penal, sí, donde obviamente se va a tratar de demostrar que cometió ese delito. Pero entiendo que concomitantemente, al mismo tiempo, se va a abrir un proceso
para perseguir los bienes, para eventualmente extinguir el dominio de esos bienes. Así es. Ahora, ¿esto lo va a conocer también un juez penal? Digo, sabemos que todavía no está la ley secundaria. Recuerde claro. que estamos hablando de que la reforma al artículo 22 constitucional es para sentar bases precisamente en nuestra Carta Magna a esta figura, y después la ley secundaria se encargará de regular este proceso. Pero entiendo que ya hay ideas, ya hay proyectos de cómo debe funcionar esto, ¿no? Bueno, sí, tradicionalmente como se ha desarrollado es como un mecanismo de orden penal, a través del cual se persiguen esos bienes, como sucede, por ejemplo, en el caso de países que lo han instrumentado, como es el caso de Colombia, en el cual es una órgano del Ministerio Público el encargado de realizar las investigaciones en materia de extinción de dominio. En torno a los bienes. Entonces tenemos el proceso penal por los delitos que se le imputan al inculpado. Así es. Pero al mismo tiempo tenemos otro proceso independiente del proceso penal. Que también conoce un juez penal, conocer un juez penal, sí, sí, pero únicamente respecto a los bienes. Respecto a los bienes, así es. En principio, María Eugenia, ¿cómo te suena la idea, tú que tienes 8 años en esta área de aseguramientos ministeriales, a reserva de ver cuáles son los beneficios Claro. o las cuestiones que podrían redundar en que sea más expedito esto? Considero que es una propuesta que permitiría evitar gastos al Estado, la disposición de los bienes de manera inmediata, sería realmente atacar a la delincuencia organizada. El afectar su estructura financiera, considero que es lo que realmente ayudaría a atacar, a contrarrestar la magnitud que actualmente se presenta en México. Porque entiendo ahorita que el proceso penal, que al mismo tiempo se ve la presunta responsabilidad del inculpado y se ve lo de los bienes, pero entiendo que la razón fundamental es juzgarlo a él por la comisión de los ilícitos, ¿no? No tanto ver la cuestión de los bienes. Entonces, yo creo que ahí se va perdiendo un poco la importancia que eventualmente puede tener esto, ¿no? Así es, definitivamente los bienes asegurados han pasado a un segundo término. A eso me refiero a un segundo término. Lo Sí. primero es juzgar al Así sujeto es. por las conductas. Se considera que es un aspecto netamente administrativo, Ujú. que no es tan importante relacionado con la responsabilidad penal que se está juzgando en un proceso penal. Los bienes son accesorios, no es la parte importante del proceso. Y aquí estamos hablando, Ricardo, por lo que nos decías apenas hace un minuto, que entonces ya tenemos dos procesos. El que se le está persiguiendo al inculpado por la comisión del ilícito y el proceso que se abre o la causa que se abre por lo que respecta a perseguir los bienes. Ahora, este proceso me imagino que tiene alguna intención de que sea algo expedito, que sea algo rápido y que precisamente se puedan sustraer del patrimonio del inculpado esos bienes de una manera prácticamente inmediata, ¿no? Lo que pasa es que esos bienes pueden no pertenecer al patrimonio del inculpado. Pero esos son los dos supuestos, ¿no? Sí. Uno, que estén a nombre del inculpado, Ajá, que son los menos de los casos, así me imagino, y están los prestanombres y testaferros. ¿Y qué pasa en un caso y en otro? Bueno, en el primer caso sería la disposición de los bienes de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, básicamente con respecto al artículo 40 del Código Federal de Procedimientos Penales, pero en el segundo caso sería relacionado con la extinción del dominio, con la pérdida de esa propiedad sin contraprestación alguna, siempre y cuando se acreditase alguna de las causales que dan lugar a esa extinción de dominio, por ejemplo, que el recurso fuese generado por una actividad ilícita o que se hubiese generado básicamente que tuviese relación con objeto, producto del objeto, delito. producto o instrumento Ahora, del en este del caso, delito. Ricardo, entiendo que el proceso que va a perseguir los bienes va a ser más breve que en el cual se le trata de imputar al inculpado el delito. Me imagino que es una de las ventajas. Bueno, más bien la ventaja no está en la economía procesal, ya que el proceso tiene sus propias etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas de manera independiente, sino
La ventaja fundamental está en que se permite la persecución de los bienes independientemente del proceso penal que se sigue al inculpado, en este caso de delincuencia organizada. O sea, permite perseguir los bienes y atacar la naturaleza de la fortaleza económica de la delincuencia organizada, independientemente del resultado que dé el proceso penal dirigido contra los miembros de la delincuencia organizada. Ahorita volvemos a ese tema, porque se trata de pegarles, como decíamos, donde más duele y atacar su estructura financiera. Y antes de esto, recordar que precisamente el proyecto que señala el presidente en la propia Constitución, bueno, el proyecto de reforma a la Constitución, dice que en ningún caso se podrán afectar derechos de propietarios o poseedores de buena fe. Claro. Y por supuesto estamos en el supuesto de que este proceso que se va a abrir para perseguir los bienes, bueno, como cualquier otro, es materia de prueba, ¿no? Sí, claro. Si el Ministerio Público logra probar, demostrar al juez que eventualmente los bienes son, como dice el proyecto, instrumento, objeto o producto de esas actividades, entonces eventualmente trae como efecto el decomiso. Así es. Pero hasta que sea materia de prueba, ¿no? O sea, no es un acto que va a estar cubierto de todas las garantías que nuestra propia Constitución señala, ¿no? Claro. Sí, es un acto que pues seguirá todas las normas del debido proceso, ¿no? Y que será desahogado en los términos que garantizan nuestra Constitución. Sin embargo, su principal ventaja consiste en que permite asegurar que se va a actuar sobre la fortaleza económica de los bienes de la delincuencia organizada. Claro que es un tema de la mayor relevancia. Bueno, el tema es muy interesante, vamos a tratar de ir aterrizando cada uno de estos puntos para que el público pueda conocer y entender las ventajas que puede implicar esta figura. Ahorita por lo pronto vamos a un corte comercial, regresamos en un minuto más, no se vaya. Muy bien, volvemos con este interesante tema que es la extinción de dominio, que en México se está denominando aplicación de bienes a favor del Estado. Y antes de continuar con esta interesante charla, quiero invitar a nuestros amigos del auditorio para que nos puedan llamar para poderles regalar precisamente un libro de uno de nuestros invitados, que es el doctor Ricardo Gluyas Millán, que es Ganancia Ilícita, Prevención contra el Lavado de Dinero. Como ustedes recuerdan en su presentación, él es economista, es el tomo 2 de la colección Investigación del INACIPE, y igualmente si nos hacen favor de llamar también lo recibirán junto con el número que actualmente circula de Intercrímenes, el número 11, que precisamente se refiere, como lo comentábamos, a los temas que aborda la reforma constitucional en materia penal que el presidente Calderón envió al Senado de la República. Nos pueden llamar al 5487-1557, 5487-1557, únicamente mencionando que hablan para el libro de Ricardo Gluyas, Ganancia Ilícita, Intercrímenes, y nosotros se lo haremos llegar al lugar que usted nos los indique, para que puedan conocer un poco más de estos importantes temas que tienen que ver con la reforma y las cuestiones económicas en torno al delito, que es la pregunta con la que me gustaría iniciar esta segunda tanda de nuestra mesa, Ricardo, sí, que es un poco el análisis económico de la política criminal, un poco el análisis económico de ciertas figuras que son inspiradas en estas cuestiones de riqueza. ¿Cuál es la relevancia en términos económicos, tú como economista, pero también conocedor del derecho, de la extinción de dominio como una forma de control penal de la delincuencia organizada? Bueno, es muy importante. En algunos países se ha utilizado la extinción de dominio para neutralizar la capacidad operativa que tiene la delincuencia organizada basada en la fortaleza económica. En términos de una economía, actualmente, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la cantidad de dinero que se lava en las economías occidentales oscila entre el 5 y el 8%
lo cual nos da una idea de la cantidad de recursos que se mueve en una economía. Sin embargo, el sistema penal se concentra solamente en la aplicación de penas hacia los individuos y escasamente a la sanción penal de las sociedades anónimas, de las personas precisamente por morales. esto que dice, recuerdo en una conferencia que impartió el exfiscal general de Colombia, Sí. que precisamente decía que lo que acabas de comentar, que por una parte se logra tomar al individuo, recluirlo, tal vez ya con una sentencia definitiva, pero por otro lado la riqueza que acumuló con motivo de sus actividades ilícitas en materia de delincuencia organizada, pues la siguen disfrutando desde sus familias hasta sus socios, y precisamente su aparato de crimen organizado sigue financiando sus propias operaciones con ese dinero. Es decir, se resguarda a la persona, pero no se toca la estructura financiera. Ese es precisamente el problema, que los varones de la droga, aún estando en prisión, continúan teniendo el control de las estructuras delictivas en la actualidad, porque esta infraestructura queda intacta. O sea, solamente lo que se ocasiona con el sistema penal es recluir a estas personas, a los presuntos responsables, a los responsables de las conductas ilícitas en prisión, pero sus recursos económicos quedan sin tocar, quedan precisamente libres, y esto permite que a través de las instrucciones que se dan desde las prisiones, pues haya una recomposición de las organizaciones delictivas y que éstas continúen operando, con lo cual se genera una ineficacia del sistema de control penal, ¿no? O sea, necesariamente tendríamos que considerar instrumentos económicos en el sistema de control penal para poder asegurar la eficiencia de esta medida de última razón. Y esa es una muestra de ello, una medida de control económico, una medida económica de control penal. Y esa es una medida económica, un instrumento económico de control penal, ya que lo que permite es precisamente el control de las estructuras delictivas a través de su fortaleza económica. Permíteme un ejemplo. Un conocido varón de la droga mexicano había acumulado una relativa fortuna, sobre todo generada a través del tráfico de cocaína, y por alguna circunstancia esta persona fallece, muere, producto de una situación personal por la cual estaba pasando. Entonces, en este caso de fallecimiento, la fortuna que él acumuló pasó a ser parte de la masa hereditaria de una sucesión, y por lo tanto el Estado ya no pudo intervenir y ya no pudo actuar sobre esta masa hereditaria por el hecho de que estaba involucrada en una sucesión. De esta manera... ¿La sucesión testamentaria o una asociación? Una sucesión de recursos que habían tenido su generación, su origen en una serie de conductas ilícitas. Claro. ¿No? Aquí la pregunta es, María Eugenia, ¿por qué en el caso que nos menciona Ricardo, si los bienes estaban a nombre de esta persona que fallece, ¿por qué al pasar naturalmente a sus herederos, la sucesión legítima, por qué ya el Estado, el gobierno mexicano no puede perseguir esos bienes? Porque no había una resolución de decomiso. Estaban todavía afectos a un proceso penal. Que esa resolución la tendríamos hasta la sentencia. Así es. Estaban afectos a un proceso penal. El proceso penal no tiene un término. Puede llevarse 5 años, 7 años, 8 años, 10 años. Y si durante ese inter sucede lo que comenta Ricardo, que fue un fallecimiento, los bienes se quedan en el estatus de asegurados, no pasan al decomiso. Entonces el juicio ya no puede seguir por razones obvias, la persona ha muerto, cesa su personalidad jurídica y los bienes se transmiten a sus herederos. Y ya no se puede ir contra los herederos. Entiendo que eso sería uno de los beneficios, Ricardo, de tener una ley de aplicación de bienes a favor del Estado, como se le vaya a denominar. Sí, desde luego, una ley de aplicación de bienes a favor del Estado favorecería la resolución de ese tipo de situaciones y permitiría que se realizase
una serie de procedimientos en contra de bienes, y sería alternativa, por ejemplo, a medidas que se están utilizando actualmente como la expropiación, ¿no? Actualmente se está utilizando la figura de la expropiación para neutralizar la propiedad de bienes que son utilizados por la delincuencia. Como ha pasado aquí en la Ciudad de México. Como ha pasado en la Ciudad de México, pero en este caso la figura de la expropiación se justifica con un interés público y es realizada a través de una indemnización, lo cual no sería susceptible en el caso de la aplicación de bienes a favor del Estado, ya que en este caso no habría una indemnización. Ahora, y entiendo que lo común, Ricardo, es que haya testaferros, ¿no? Me imagino Claro. que son pocos los delincuentes de muy alto nivel en cuanto a su capacidad de operación que tengan los bienes a su nombre, ¿no? Claro, es generalmente el inversionista desde un punto de vista económico busca asegurarse el máximo rendimiento económico de sus recursos. Esto es, busca la máxima tasa de rentabilidad. Sin embargo, cuando se trata de recursos que son producto de una actividad ilícita, el propietario de los fondos no busca el máximo rendimiento, sino el propietario de los fondos lo que busca es maximizar la seguridad, esto es conservar la riqueza y alejar esa riqueza de las probabilidades de aplicación de la ley y de las probabilidades de la pérdida de ese recurso por objeto de la aplicación de la ley. Claro, claro, ese es un muy buen comentario. Sí. Oye, María Eugenia, entiendo entonces, por lo que hemos venido platicando, que la existencia de esta figura tendría como beneficio básicamente el siguiente. Actualmente, el perseguir los bienes dentro de la causa penal principal pone a los bienes en una circunstancia secundaria, al grado tal que si muere el imputado durante el proceso, tenemos que devolver los bienes, porque lo que estábamos persiguiendo era al inculpado, no a los bienes. Al abrir aquí una causa distinta, lo que estamos persiguiendo son los bienes, o sea, no importa quién sea el propietario. Si muere el inculpado en la causa principal, o no principal, en la causa donde se le está juzgando por el ilícito que supuestamente cometió, la persecución del bien es independiente, porque consideramos que es producto, instrumento tal, y ya no pasaría esa circunstancia de que los herederos reclamasen esto porque la persecución es al bien, ¿no? Efectivamente, con la apertura de un proceso penal independiente de la responsabilidad que se pretendería, colocaría los bienes asegurados en un aspecto, en una situación prioritaria. Uh-huh. La intención sería poder disponer de ellos, independientemente de la responsabilidad del tiempo que se lleve el proceso penal. Uh-huh. Sí, o sea, sería una gran ventaja desde este punto de vista. Pero si es así, Ricardo, entonces perseguimos ya no los bienes, no nos importa quién es el propietario. Así es. Y ahí, independientemente si es prestanombres o es el inculpado. Se persiguen los bienes siempre y cuando se incurra en una de las causales que deberá de especificar la ley, ¿no? Por ejemplo, una de las causales podría ser que esos bienes sean de procedencia ilícita, ¿no? Que no tengan un origen lícito o que representen, por ejemplo, el producto, el instrumento o medio de un delito, ¿no? En este caso, se persiguen a los bienes independientemente del proceso penal a través del cual se busca imputar la responsabilidad de un sujeto activo de determinado delito de delincuencia organizada, de los especificados en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En este caso, el proceso sería completamente independiente y se permitiría llegar a una resolución también sobre la naturaleza de esos bienes, o sea, se permitiría en este caso fundamentar una resolución sobre bienes que son ilícitamente generados. Por ejemplo, en la ley colombiana del 2002
¿Qué es la extinción de dominio? Que de extinción de dominio se especifica, incluso se estimula a la demanda, ¿no? A la denuncia. Se hace un exhorto a que la población denuncie las propiedades, medios o fuentes de riqueza que son de presunta generación ilícita, y no solamente eso, sino que se otorga un incentivo del 10% sobre los productos del delito que se logren. ¿Para la población? Para la población se hace ese estímulo en particular, ¿no? Muy bien. Ahorita que mencionabas la expropiación, que hemos tenido casos en el Distrito Federal, en principio me da la impresión que tendrá una ventaja, ¿no? Que es inmediata. O sea, finalmente la expropiación, una vez seguido el proceso administrativo y que se plasma en el decreto, se extingue la propiedad de quien originalmente la tenía. Ahora, hay que alegar una causa de interés público y mediar una indemnización. ¿Tú cómo la ves la expropiación a la luz de la extinción de dominio? Bueno, son vías diferentes y alternativas y tal vez complementarias en la lucha contra el crimen, ¿no? O sea, realmente lo que queda en claro es de que la política criminal basada precisamente en el incremento de penas, en el incremento de sanciones, por ejemplo, pues no ha llevado a una eficiencia del sistema penal, no ha llevado a que realmente se controle los índices delictivos y por lo tanto se buscan medidas alternativas que posibiliten la reducción de los índices de criminalidad y sobre todo la reducción de la efectividad y de la eficiencia en contra de este tipo de delitos y muy en particular de los delitos de delincuencia organizada a los que se refiere el artículo 2 de nuestra ley. En el caso de la expropiación tendríamos una medida de corte netamente administrativo a través de la cual se busca detener de manera frontal, contener el índice delictivo en un momento y un lugar específico. Y si nos damos cuenta, la medida es eficiente en el sentido de que reduce la tasa de criminalidad. Porque aquí más que la propiedad, lo que está atacando es un punto muy identificado de la ciudad donde se produce el crimen, ¿no? Claro. Sí, pero es a través de afectar la propiedad. O sea, a lo que me refiero es de que en el caso de la expropiación se logra contener la tasa de criminalidad en un lugar específico y en una modalidad muy concreta y se cumple el objetivo. O sea, la tasa de criminalidad baja. O sea, para casos muy señalados podría ser una buena medida. Así la es. Expropiación. Así pero casos es. muy específicos. Y por analogía, entonces, la extinción de dominio, a lo que se refiere, a lo que su principal fortaleza es de que permite llegar a la fortaleza económica de la delincuencia organizada. Esto es, permitiría reducir esa capacidad operativa, reducir esa fortaleza económica y por lo tanto esa capacidad operativa que tienen los grupos delictivos y por lo tanto reducir su ámbito de actuación, ¿no? Y su capacidad de operación, ya que actuaría sobre la razón misma de lo que busca la delincuencia organizada, que es generar más dinero, obtener el máximo ganancias, beneficio en un tiempo el menor posible, con el menor riesgo posible, ¿no? María Eugenia, a la luz de tu experiencia, esta adopción que ha hecho el gobierno federal respecto a la expropiación, ¿tú cómo la miras a la luz de tu experiencia en esta área de aseguramientos ministeriales? ¿Cómo la ves como opción? Pues no sería para mí viable, porque la expropiación implica la indemnización, forzosamente una erogación por parte del gobierno. Pero siempre es un costo para menor esto, al precio real. Bueno, en términos de costo-beneficio habría que evaluarlo y precisamente dentro del beneficio se considera los ingresos que se genera y el bienestar que se produce por la reducción de la criminalidad, ¿no? O sea,
no solamente es el costo en el cual se incurre desde un punto de vista monetario, sino también el beneficio que se puede generar en esa zona por reducir el índice de criminalidad. Por ejemplo, una mayor inversión, una reactivación de empleos, una mayor actividad económica en esa zona en particular. Porque también aquí nos topamos que las causas de interés público que establece la ley también son muy específicas, ¿no? Sí. Es decir, no pueden ser muy abiertas. Pudiesen parecer de interés público obvio, pero la causa de interés público debe estar específicamente señalado en la ley, ¿no? También habría que precisar aquí que estamos hablando de expropiación exclusivamente de inmuebles. ¿Sí? Claro, hay que ver también digo, porque la ley va para muebles e inmuebles, estos ¿no? bienes, así es. Digo, tenemos el caso del aseguramiento de esta cantidad impresionante de dólares, ¿no? De más de 200 millones de dólares. Que en el caso de aplicación de esta nueva figura sería de bastante utilidad porque se permitiría el destino independientemente de la responsabilidad que se determinara. Si existen órdenes de aprehensión, si está en investigación todavía durante más tiempo, se puede ir avanzando con la determinación de los bienes. Claro, pues eso es un dato relevante. Esto va para bienes muebles e inmuebles, como es el caso esto de los dólares. Oye, Ricardo, ¿y qué limitaciones que tú sepas ha enfrentado, por ejemplo, esta figura de la extinción de dominio, por ejemplo, en Colombia, o qué limitaciones crees tú que podría enfrentar ya su probable implantación en nuestro país? Bueno, se ha dicho que esta medida pertenece al conjunto de medidas del derecho penal del enemigo, ¿no? Y que como tal es susceptible de ser señalada como relacionada con problemas de legalidad, sobre todo a nivel constitucional, pero pues muy probablemente con el fundamento que se le pretende dar a través del artículo 22 constitucional, esto pudiese quedar sancionado, ya que el proyecto de reforma especifica que las leyes especificarán las maneras en las cuales se aplicará la extinción de dominio o la aplicación de bienes a favor del Estado en el caso mexicano, ¿no? Oye, Ricardo, para nuestros amigos que nos escuchan, que no son abogados, ¿qué es el derecho penal del enemigo? Bueno, un conjunto de principios a través del cual se considera que la actuación de la delincuencia, del crimen organizado, debe de considerarse como una violación a diversos principios generales y básicamente la exacerbación de los principios de seguridad jurídica. Muy bien. María Eugenia, hemos hablado que, y es importante recalcarlo, que esta medida que se pretende adoptar para tener una ley secundaria sobre aplicación de bienes a favor del Estado sería únicamente para delincuencia organizada. ¿En tu experiencia crees que es conveniente seguir en esta línea de tener reglas especiales distintas para el crimen, para la delincuencia organizada? Sí, definitivamente. La naturaleza de los bienes de la delincuencia organizada es muy distinta al resto de los delitos federales. Sí, definitivamente necesita regularse perfectamente cuál va a ser la situación una vez que se determina una medida precautoria, que es el aseguramiento, para evitarnos que los bienes se queden en estado de abandono, en estado de indefinición jurídica, que le causen que le causen gastos o un perjuicio al erario. Definitivamente se tiene que regular, legislar, para poder definir la situación de este tipo de bienes en el menor tiempo posible. Claro, seguir con esta circunstancia de tener normas la especiales para un tipo de delincuencia especial. La naturaleza de los bienes no se trata de una delincuencia convencional en la cual la comisión de los delitos obedecía a pautas específicas del delincuente, sino se trata de una delincuencia estructurada y
con una mayor un aparato, capacidad, una infraestructura importante, ¿no? Así es, y sobre todo jerarquía, ¿no? Entonces, por lo tanto, las medidas a través de las cuales se regulen los bienes a disposición de este tipo de delincuencia deberían de ser específicas y diferenciadas en el caso de la delincuencia organizada para permitir una mayor eficiencia en el desarrollo de los instrumentos jurídicos que tenga a disposición la autoridad para tratar de neutralizar esta modalidad delictiva, ¿no? Oye, Ricardo, y porque esto puede generar cierta inquietud entre la población, sobre todo con la buena gente que trabaja todos los días para generarse un ingreso de una manera honesta, de una manera honrada. Si yo tengo la desventura de rentarle una bodega de mi propiedad, por ejemplo, a alguien que después le imputan alguna cuestión de crimen organizado, ¿cuál sería mi circunstancia? No, pues precisamente... Porque resulta que mi bodega la utilizó el señor para... Sí, claro. Lo acabas de leer en el proyecto de reforma, precisamente se señala que la ley considerará los casos en los cuales se actúa de buena fe, ¿no? O sea, esos casos están contemplados y bastará acreditar ante la autoridad judicial que no hubo la comisión de un delito en la realización de esta alquiler de la bodega y de que pues no se tenía conocimiento de que iba a ser utilizado de manera ilícita, ¿no? El elemento normativo del conocimiento pues también es bastante relevante y la autoridad deberá de tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, la ley contempla en este caso las actuaciones de buena fe. Eso es importante, ¿no, María Eugenia? Recalcar que la eventual autorización o por parte del Congreso de esta norma no socava garantías individuales, al contrario, ¿no? Implica la existencia de un proceso. Así es. Y esto implica que hay que demostrar y hay que probar ante el juez que eventualmente ese bien, sea mueble o sea inmueble, fue producto, instrumento para cometer un ilícito, ¿no? Así es, tendrá la garantía de acudir ante el juzgado, acreditar que es una persona ajena totalmente a un grupo de delincuencia organizada y en este caso no se afectarán sus bienes. Así lo está previendo la propuesta. Muy bien, pues este es un gran tema sobre el que incluso valdría la pena seguir bordando porque hay ya académicos que se han manifestado sobre la importancia y la necesidad de dotar al Ministerio Público de las herramientas más eficaces para poder combatir una delincuencia que cada vez es más sofisticada, que tiene grandes fuentes de riqueza y que de alguna manera, como se ha mencionado en alguna charla, oía al director general del INACIPE, a Gerardo Laveaga, no se puede pedir al Ministerio Público que haga cortes finos con cuchillo de palo. Entonces creemos que esto se inscribe dentro de estas herramientas de la que se pretende dotar al Ministerio Público para ser mucho más eficaz, o ser más eficaz, en este caso contra la lucha contra la delincuencia organizada, ¿no? Y creo que la figura de la extinción de dominio apunta en esa dirección. Como todo, se puede prestar arbitrariedades, sí, pero para eso hay control judicial y por lo pronto también dentro de o al interior de las propias instituciones, como es el caso de la Procuraduría General de la República, que tiene una Contraloría Interna, que tiene una Vistaduría General, es decir, órganos que se van a encargar de que haya un control de la legalidad. Y por supuesto en el ámbito judicial estamos hablando que es un proceso que sería que estaría a cargo de un juez, ¿no? Al que se le tiene que demostrar lo que pretendemos desposeer de un bien. Y también se inscribe esto en lo que va a ser la materia de nuestro próximo programa, que se los quiero anunciar. Otras de las medidas que han sido controversiales es precisamente la de dotar al Ministerio Público de herramientas que tienen que ver con el arraigo, el cateo y la intervención de comunicaciones telefónicas. Estas también se consideran unas medidas fundamentales para combatir la delincuencia. Así las cosas, gracias por su atención. Y los esperaríamos la próxima semana para hablar de este importante tema que estamos anunciando. Darles las gracias por su atención y particularmente a Ricardo, a María Eugenia por haber participado hoy con este tema que consideramos que es de la mayor relevancia. Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos repetición los lunes de 10 a 11 de la mañana y nos vemos aquí el próximo lunes también de 7 a 8. Gracias.